Entonces, sentado para que no nos atrasemos. Entonces, a la jornada de la tarde de este simposio, y quería invitar a nuestra siguiente invitada, que es la señora psicóloga Marcela Gargiulo. Ella trabaja en París, Francia, es psicóloga clínica desde hace más de 25 años en el Departamento de Genética y en el Instituto de Biología del Hospital de la Salpêtrière. Es autora del libro Vivir con una enfermedad genética, que resume su experiencia clínica hospitalaria con pacientes y su familia, y además es profesora de psicología de la Sorbonne. Ella está a cargo del tema anuncio de una mala noticia. Bueno, buenas tardes a todos y por supuesto gracias a Claudia Castiglione, que fue ella con la que habíamos imaginado cuando nos encontramos en México este año en la Escuela de Miología la posibilidad que yo pueda venir a compartir con ustedes este momento, y por supuesto a Cristian Neira y a todas las personas que trabajan con él, que las voy conociendo poco a poco y a las que les agradezco también mucho la manera de recibirnos y de compartir con nosotros los profesionales del exterior. Ahora, yo lo que voy a presentarles a ustedes en realidad es como una doble cara de lo que voy a presentar mañana a las familias. Hoy voy a hablar de lo que viven los profesionales y mañana voy a hablar de lo que viven las familias alrededor, en relación al problema del anuncio del diagnóstico de una enfermedad. Y antes de empezar, les quería decir que hay algo que es muy importante subrayar, y es que hay mucha literatura sobre los efectos del anuncio del diagnóstico sobre las familias. Hay muy poca literatura, casi nada, sobre los efectos sobre el niño. Y sobre lo que viven los médicos ya no hay casi nada. Quiere decir que cuando se habla del anuncio del diagnóstico, nadie habla de lo que viven los profesionales, de lo que ellos sienten, de lo que ellos deben enfrentar en sí mismos antes de anunciar una mala noticia. Entonces, esto que yo les voy a mostrar hoy es el producto en gran parte de dos estudios. Uno es un estudio del que les voy a hablar, que fue financiado por la Fundación de Francia, y el otro punto importante es un grupo de trabajo en el que yo he participado, que fue organizado por la alta autoridad de salud en Francia, y juntos durante 2 años y medio escribimos un documento que son como de guidelines, de recomendaciones para dar una mala noticia. Ese documento, Cristian, yo se lo voy a dar, está en francés, pero quizás para alguno de ustedes pueda ser un útil de trabajo y de reflexión después de haber escuchado un poco de qué se trata. Ahora, miren lo que les pasaba a los anunciadores de malas noticias en la antigüedad. Ustedes ven que anunciar una mala noticia es algo que comporta un cierto riesgo para el que la está anunciando. Y allí, en este cuadro, lo podemos observar porque los anunciadores tenían que morir. Esto muestra que
anunciar una mala noticia, dar un diagnóstico, es una situación con un alto compromiso emocional y humano, no solamente para el paciente, pero también y sobre todo para el médico que la anuncia. Y que es muy probable que el paciente, la familia que recibe el diagnóstico, viva al médico como en aquella época y que en realidad lo que desee es matarlo. Ahora, ¿qué es una mala noticia? Una mala noticia es una información que cambia radicalmente y negativamente la visión que el paciente tiene de su futuro. La mala noticia puede ser percibida como una condenación inmediata o futura. No concierne solo al paciente, sino también a su descendencia actual o futura. La reacción del enfermo y su familia es siempre imprevisible, ustedes lo saben tan bien como yo, y a veces estas reacciones son reacciones paradojales y disociadas del nivel de severidad, de gravedad de la enfermedad. El anuncio del diagnóstico, y ustedes lo saben en tanto que profesionales, y las familias que están en la sala lo saben también, es un momento fundador de la relación entre el médico y el paciente, entre el médico y la familia. Es determinante para el paciente y ustedes saben que las familias no se olvidan nunca dónde, cómo y cuándo se produjo ese anuncio de diagnóstico. Y retrospectivamente, yo que trabajo en el Instituto del Músculo desde hace ya más de 26 años, yo veo gente que hace 20 años que ha recibido el diagnóstico, aún hoy siguen rememorándose ese momento que constituye probablemente un momento de una alta dimensión traumática. Una psicóloga que trabajaba en el Instituto de Miología antes que yo, con un médico muy conocido en Francia que se llama el profesor Michel Fardot, que es realmente una autoridad en el dominio de las enfermedades neuromusculares. Ella se sentó al lado de él durante mucho tiempo y grababa las consultaciones en donde el profesor Fardot anunciaba los diagnósticos. Y entonces luego analizó esas consultaciones y del análisis de esas consultaciones nació este libro que se llama Decir la verdad al paciente, que es un libro que ella escribió estudiando los comportamientos a la vez del médico que anunciaba y de las familias que recibían el diagnóstico. Y una de las conclusiones más importantes de este trabajo es la siguiente. Ella explica que los pacientes, después de haber recibido el diagnóstico, atraviesan casi las mismas etapas que atraviesa una persona frente a un duelo. El momento del shock, de la negación, de la cólera o de la rabia, de la depresión, la resignación, la aceptación y, en los mejores de los casos, la reconstrucción, que como ustedes saben, no siempre es posible. Pero sobre todo, una de las cosas que ella pudo poner en evidencia, y esto yo creo que para ustedes profesionales es muy importante, es que ella pone el acento en la sordera selectiva. ¿Qué quiere decir? Que ella asistía a las consultaciones en las que el profesor Fardot hacía el anuncio a los padres o a la persona enferma. Y ella luego veía a las personas y les preguntaba qué habían retenido de lo que se les había dicho. Y esto
ustedes seguramente lo han experimentado, los pacientes a veces sufren de una sordera selectiva. Quiere decir que por más que el profesional pase 1 hora y media hablando con el paciente y tratando de transmitir la información, hay un proceso psíquico que produce una sordera. Quiere decir que la persona no puede escuchar toda la información. Es por eso que vamos a ver cómo se debe desarrollar idealmente una consultación de anuncio. En estas patologías, y en particular en AME, no es un anuncio que se hace, son múltiples anuncios. No hay una sola cosa que anunciar. Está el diagnóstico, la ausencia de tratamiento, yo diría curativo, porque hoy vimos que hay tratamientos en algunos casos que proponer, la implicación de otros órganos, el problema del pronóstico, la dimensión genética, el riesgo para otros miembros de la familia de ser portadores heterocigotas de la mutación. Y yo puse la existencia de un diagnóstico prenatal. Ayer, cenando con algunos de ustedes, supe cuál es la filosofía actual en Chile con respecto a este tema del diagnóstico prenatal, que podemos hablar luego en la discusión de este punto en particular. Entonces, los pacientes, por suerte, tienen mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa nos ayudan a enfrentar los momentos difíciles. Tienen como rol de protegernos. No son patológicos en sí mismos, los mecanismos de defensa son inconscientes y nosotros, los profesionales, debemos respetar los mecanismos de defensa de los pacientes que tenemos enfrente. Por suerte, los mecanismos de defensa se reorganizan en permanencia y van cambiando en el tiempo. Esto es muy importante porque alguien que no puede cambiar los mecanismos de defensa se queda fijado y no puede justamente evolucionar. Estas son las recomendaciones de buena praxis de la alta autoridad de salud francesa con respecto al tema del anuncio del diagnóstico del que yo les hablé. Para empezar, miren qué interesante el trabajo que se pudo realizar. Antes de hablar de cómo hacer un buen diagnóstico, la alta autoridad de salud publicó los mecanismos de defensa de los profesionales, porque todos tenemos tendencia a hablar de lo que le pasa al paciente, pero los profesionales que están frente al paciente también tienen miedo, también están angustiados, también están desbordados emocionalmente y entonces también se defienden. Uno de los mecanismos de defensa de los profesionales es la identificación proyectiva. ¿Qué es la identificación proyectiva? Es creer saber lo que el otro necesita. Entonces yo le impongo mi manera de pensar a la persona que tengo enfrente creyendo que yo sé lo que él siente. Esto es un mecanismo de defensa. El segundo mecanismo de defensa observado es la racionalización. Es cuando el profesional se defiende emocionalmente desbordado como, muy fácil para nosotros todos los profesionales, con un lenguaje técnico, hermético, racional y a veces incomprensible para el paciente y la familia. Otro mecanismo de defensa es el falso consuelo. Quiere decir mantener una esperanza artificial por miedo justamente a la reacción de la persona que está enfrente.
Cuarto mecanismo de defensa observado en los profesionales, y acá le pido, no sé cómo se traduce, Susana, la fuite en avant. Es cuando alguien, es como un pasaje al acto, sometido a su propia angustia de lo que sabe sobre el paciente, ¿cómo? Acting out. Dice todo rápidamente, descargándose. Otro mecanismo de defensa, la banalización. Por ejemplo, un médico que está introduciendo la idea de una silla de ruedas y frente al paciente que puede llorar en ese momento, cuando él lo evoca, el médico dice, pero la silla de ruedas le va a permitir de desplazarse sin problemas. Esto es un mecanismo de defensa. No es que no sea cierto, por supuesto que es cierto, pero son mecanismos que tienden a que el profesional se defienda y se proteja de la emoción que representa de compartir ese momento de dolor con el paciente que tiene enfrente. La mentira, que es un derivado del paternalismo medical que el médico o el profesional puede utilizar con el objetivo de preservar al paciente o a la familia. Vamos a ver que esto ha cambiado mucho por el miedo a la judicialización, yo les voy a hablar más tarde. Miren este estudio, porque yo hice toda la revista de la literatura para poder construir este tema. Hay muy pocas referencias sobre lo que viven los médicos, pero encontré este artículo, que es un artículo viejo de 1985, que es una investigación que se hizo sobre más de 200 médicos a los que se les hizo pasar una entrevista. Y este autor pone en relieve el hecho de que los médicos, paradójicamente, tienen miedo a la muerte, que tienen miedo a ser desaprobados, que tienen miedo de dañar al otro, miedo de no estar a la altura de las circunstancias y miedo de sus propias reacciones emocionales. Y como yo les decía, este nuevo miedo que apareció hace unos 10 años, que es el miedo legal, a la judicialización del diagnóstico, el miedo a equivocarse en el diagnóstico, el miedo al error, que es un nuevo miedo, que antes no era tan importante. Por lo menos, no sé cómo pasa aquí, pero en Francia es así. Entonces, nuestro grupo de trabajo puso en guardia a los médicos de 4 riesgos importantes en el momento de anunciar. El primer riesgo es diluir la responsabilidad. Quiere decir que en el momento de anunciar que la familia necesita que el médico esté presente, el médico puede ser vago, no dar ningún sostén, enviar la pelota a otro colega. Bueno, usted va a ir a ver ahora al genetista y él le va a terminar de decir exactamente lo que es, ahora que él lo sabe y que él podría decirlo. La incoherencia de los mensajes transmitidos. Entre colegas el discurso no es el mismo. Uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, y esto crea confusión y miedo en el paciente y su familia. El tercer riesgo es el retraso en la obtención de la información. Informar progresivamente una familia no quiere decir retener la información. Es sutil, pero es importante subrayarlo. Cuarto punto, voy a volver sobre este tema porque para mí es uno de los temas más importantes, es olvidar a la persona enferma.
es muy habitual que en el momento del diagnóstico el médico se dirija a los padres y no al niño. Que el niño sea pequeño, mismo si es un pequeño bebé, el bebé necesita que le hablen y que le expliquen lo que le está pasando. Y olvidarse del paciente, en este caso, por ejemplo, un niño, es un problema que va a tener consecuencias mayores, yo se los voy a mostrar después, en la manera en que el niño va a vivir su enfermedad todo a lo largo de la vida. En el Instituto de Miología, en el servicio del profesor Bruno Emar, donde yo trabajo, tenemos un protocolo de anuncio que consiste en un mes después que el médico hizo el anuncio del diagnóstico, es convocar, el psicólogo convoca a una consultación de post-anuncio, y hay documentación que está dada, sobre todo el contacto con las asociaciones de los enfermos y con la asistente social, y una consulta psicológica sistemáticamente propuesta. ¿Qué dicen los pacientes cuando se los vuelve a ver un mes después del anuncio? Los temas sobre los que revienen, sobre los que vuelven, son la actitud del médico, y que ellos consideran que habla por sí mismo. Y entonces, cuando nosotros le preguntamos que nos cuenten cómo vivieron el momento del anuncio, para los pacientes y las familias, la actitud que el médico tuvo en el momento de anunciar es algo de una extrema importancia. Estuvo nervioso, estuvo preocupado o apurado, cosa que a veces puede pasar también. Las familias están muy sensibles a la actitud corporal y humana del médico en el momento del anuncio. Las familias y los pacientes expresan la necesidad de volver a escuchar, quiere decir que no hay un anuncio, pero anuncios en plural, y que hay que volver a revenir y sobre el anuncio del diagnóstico. No se puede hacer en una sola vez. La dificultad para entender cierto vocabulario técnico y la dimensión genética, que es muy difícil de integrar por algunas familias y sobre la cual hay que sistemáticamente reinterrogar a la familia para saber qué es lo que entendió. Y por supuesto la cuestión del miedo al futuro. Entonces, lo importante no es solo lo que se dijo, pero lo que fue escuchado, y entre lo que el médico dijo y lo que el paciente entendió, hay a veces un abismo. Hay un artículo que es el artículo sobre el anuncio del diagnóstico. Yo que leí toneladas de artículos, este es el artículo que más me interesó. ¿Por qué? Porque dice que en general se habla del anuncio del diagnóstico como algo traumático. Y este artículo de Corbet y Greco dice que el anuncio puede ser positivo porque permite nombrar lo que está pasando. Quiere decir que los padres estaban, por ejemplo, preocupados, angustiados, sentían que había algo que no estaba bien, pero no sabían qué era. Y el anuncio del diagnóstico funciona como cuando uno apoya sobre la computadora, sobre entrar, y el nombre permite justamente de entrar una información que permite de comprender lo que se vivía, pero que no se podía entender. La segunda función del anuncio es relativizar. Hoy se dijo de diferentes maneras, gracias a los exponentes de esta mañana. Quiere decir que puede ser AME tipo 1, pero la evolución de este bebé puede ser diferente de la evolución de otro niño con AME tipo 1. Y esta función de relativizar, yo la puse relativizar, pero los autores dicen que es una función apócrifa,
no lo sabía traducir correctamente, por eso lo puse así. ¿Por qué apócrifa? Porque viene justamente a interrogar el valor de una predicción sobre el futuro. Quiere decir que el anuncio no puede ser, para que sea positivo, una predicción del futuro. Entonces, relativizar los conocimientos que se tiene sobre una enfermedad permite justamente de relativizar el anuncio mismo, diciendo es AME1 bis, pero yo no sé cómo va a ser en el caso de su hijo. Performativizar, yo no sé si existe en español la palabra, ¿existe? En francés se dice la función performativa. Quiere decir lo que ayuda al otro a actuar. Quiere decir que el anuncio no puede ser positivo si no se completa con ese momento que es ¿qué vamos a hacer? ¿Esto es así? Yo sé cosas sobre la enfermedad, pero no sé exactamente en su caso qué va a pasar. Y el tercer momento es ¿qué vamos a hacer? Esta es la función performativa. Buchmann propone un protocolo en 6 pasos para el anuncio del diagnóstico. Y esos 6 pasos ustedes los pueden marcar porque son muy interesantes. El primero es preparar el entorno. Quiere decir que los anuncios de diagnóstico no se pueden hacer en un pasillo o en una sala donde entra y sale gente, tienen que ser en un lugar calmo, no pueden ser por teléfono. Los 2 padres, en la medida de lo posible, tienen que estar presentes. Ese momento se prepara. El segundo punto sobre que insiste es partir siempre de lo que sabe el paciente. Quiere decir que antes de empezar a hablar, hay que preguntar, ¿usted qué sabe? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere saber? Darle información con empatía, responder a los sentimientos y reacciones del paciente y establecer lo que decíamos antes, una estrategia de cuidados y de seguimientos. ¿Cómo estoy con el tiempo, Cristian? Este artículo es el artículo que publicamos del que les hablé en introducción. Es un estudio que hicimos con otros universitarios en psicología y nos interesamos a lo que viven los médicos en el momento de anunciar una enfermedad grave a los padres. Como pueden ver, fuimos a 20 servicios hospitalarios de 10 hospitales y vimos médicos que en general eran médicos, yo no sé cómo se dice acá en Chile, pero nosotros le decimos de señor, que son jefes de servicio, jefes de servicio, quiere decir muy experimentados en el acto de anunciar. Y fuimos a París, fuimos también a las afueras y a 2 provincias. Vimos en total 12 médicos, 6 mujeres y 6 hombres, 6 genetistas y 6 neuropediatras. Y utilizamos un grupo control que eran 12 personas del personal enfermeras, que eran todas mujeres. La entrevista duraron 1 hora y 30 y las realizamos según una grilla de entrevistas que habíamos preparado prealablemente. Pero la pregunta inicial que le hicimos a los médicos era, ¿qué siente usted en el momento de anunciar una enfermedad grave que concierne a un niño a los padres? Y luego le preguntábamos, cuéntenos una situación de anuncio que para usted fue una situación que usted considera que las cosas se pasaron bien y una otra situación que se pasó mal. Estas eran las 3 consignas. Los médicos hablan mucho y tuvimos imagínense 12 médicos
que hablaron de sus experiencias de anuncio, teníamos una enciclopedia que analizar. Lo hicimos por dos métodos de análisis. Un método que es un método de análisis temático, quiere decir que leímos cada una de las entrevistas y hicimos un análisis temático. Y el segundo método es un método informático de análisis del discurso. Este método, que se llama ALCEST, es un método que le permite ver cómo las palabras se organizan entre ellas y cuánto una palabra aparece en detrimento de otra. Son métodos que hay que utilizar siempre conjuntamente porque un análisis cuantitativo no tiene ningún sentido sin un análisis calitativo. Lo que resultó del análisis es que los médicos tienen un estilo afirmativo y utilizan un número muy importante de adverbios que marcan la afirmación. Exactamente, extremadamente, absolutamente, claramente, completamente. La palabra tiempo es frecuente y aparece ligada a la palabra consultación, tiempo para consultar, tiempo para pensar, para tratar, para informar. Los médicos, a diferencia de las enfermeras, utilizan los verbos conjugados en presente, ahora que las enfermeras utilizaban más términos que se refieren al futuro, como luego, pronto, después, mañana. La palabra niño aparece frecuentemente, pero solamente ligada a la expresión la enfermedad del niño. Prácticamente inexistente las frases de el niño dice o el niño hace. Le dije al niño o le expliqué al niño o el niño me dijo. Este tipo de frases son inexistentes. Los afectos de los niños no son evocados por los médicos, a diferencia de los afectos de los padres, sobre todo de la madre. Y miren esto, voy a pasar rápido sobre estos, ¿verdad? Bueno, lo pasé demasiado rápido. La palabra madre aparece 80% más que la palabra padre. La palabra padre es como la palabra niño, no aparece en el discurso de los médicos, lo que es un resultado muy importante de nuestro estudio. En conclusión, porque quiero llegar a otro punto también antes de terminar, en el momento de anunciar es lo que resulta de nuestro trabajo, el médico se encuentra solo y quiere estarlo. Quiere decir que en muchos casos hemos interrogado a los médicos si querían estar acompañados de otro colega, de una enfermera en el momento de anunciar, y la mayoría de los médicos dijo que no. Este estudio muestra que los factores que influyen en el médico son, en el momento de anunciar, son su historia, su posición filosófica frente a la vida, sus creencias religiosas, el sexo, femenino o masculino, su edad, el hecho de tener o no tener hijos y lo que vive aquí y ahora en su vida privada. En este tipo de enfermedad, yo puse en las enfermedades neuromusculares, es necesario que el médico pueda recetarse a sí mismo. No es una frase mía, pero es una frase de Michael Balint, en la que él habla de las enfermedades en las que no hay tratamiento. Cuando no hay tratamiento curativo, el médico puede recetarse a sí mismo. Pero el médico debe tener un espacio también para poder elaborar lo que él siente, piensa y teme.
termino con esto, que es un punto muy importante del que voy a hablar mañana también con las familias. Como ustedes vieron, uno de los resultados importantes del estudio es que los médicos en el momento de anunciar piensan sobre todo en la madre, pero no piensan ni en el padre, ni en los hermanos, pero tampoco en el niño. La experiencia nos demuestra que los niños se preguntan el porqué de su enfermedad. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo estoy enfermo? ¿Por qué me tocó a mí esta enfermedad? Y los niños desarrollan lo que se llaman teorías profanas. Son teorías que los niños construyen, que no son teorías racionales, son teorías irracionales sobre el origen de su enfermedad. No tendré tiempo de desarrollarlo, pero es un tema apasionante. ¿Qué sabe un niño sobre su enfermedad? ¿Qué quiere saber y por qué piensa que él está enfermo? Si ustedes le dan la palabra al niño, se van a enterar de las teorías que él ha construido para explicar el porqué de su enfermedad. Es muy importante poder hablar con el niño, no hablarle al niño. ¿Ven la diferencia? Hablar al niño de su enfermedad, hablar con el niño. Es una diferencia radical. ¿Por qué? Porque hablarle al niño presupone que ustedes saben lo que él necesita saber. Hablar con el niño es él el que da la temperatura de lo que quiere saber y a ustedes de ayudar a responder. Para eso, yo creé un juego que se llama el juego de las 3 cartas. Y ese juego se revela un juego realmente muy interesante para ayudar a los niños a expresar lo que quieren saber. Entonces, yo les muestro las cartas, las 3 juntas. La primera es el juego de las preguntas con respuestas. Tú haces una pregunta y yo te voy a ayudar a encontrar la respuesta. Y siempre les digo, todas las preguntas no tienen respuestas y algunas preguntas pueden llevar mucho tiempo para poder ser respondidas. La segunda carta es que preguntas sin respuestas. Tú preguntas algo, pero no esperas una respuesta. Solo es por el placer de preguntar. Yo no diré nada, solo escucharte. Y la tercera son los miedos y las pesadillas de las que muchos niños les gusta hablar. ¿Por qué este dispositivo? ¿Y cuál es la reacción de los niños? La reacción de los niños es que les gusta mucho jugar a este juego, que es las preguntas sin respuestas, lo que nos ha sorprendido mucho. ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes que a los niños les gusta jugar a preguntas sin respuestas? Porque a veces los niños necesitan compartir con el otro lo que les preocupa, pero no esperan una respuesta científica, objetiva. Es simplemente para compartir con el otro lo que les está pasando. Yo les contaba ayer a algunos papás con los que estuve conversando que nosotros tenemos un hospital de día enfrente y los chicos vienen... Bueno, entonces rápidamente les cuento que hay una persona que va llevando a los chicos a los diferentes exámenes, que es un hombre formidable, que mide 1,80 m, es como un oso de peluche, es
una persona con un buen humor, es muy afectuoso con los chicos y los chicos les gusta mucho. Se llama Jean. Y a veces los niños le preguntan a Jean las cosas más complicadas. Yo voy a volver a caminar, yo me voy a curar. Y entonces Jean viene y golpea en mi escritorio y me dice, Pierre me preguntó esto, ¿qué hacemos? Ahora, al principio yo era un poco naïve y yo le decía al médico, tenés que ir a hablar con Pierre porque él le preguntó a Jean si iba a volver a caminar. Y en realidad el médico iba, entraba y le decía, hola Pierre, ¿cómo te va? Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tenés algo que preguntarme? No. ¿Pero no hay nada que te preocupe? No. ¿Estás seguro? No. Quiere decir que para el niño, él no quería que alguien, porque el médico le podía responder, pero John no. John no podía responder, porque John no sabe responder a esas preguntas. Esto es una regla de oro, porque a veces, no lo digo solo por los niños, porque los adolescentes y los adultos también pueden preguntar algo sin esperar necesariamente una respuesta objetiva, científica y clara. A veces solo uno pregunta para poder compartir lo que a uno le preocupa sin esperar una respuesta. Este dispositivo de juego es un dispositivo que se puede jugar sin las cartas, porque a veces uno no tiene las cartas encima. Pero proponerle a los niños que puedan interrogar qué es lo que ellos quieren saber sobre su enfermedad, a la vez en el medio hospitalario, institucional, pero también en casa con papá y mamá, porque a veces es a los padres a los que ellos quieren interrogar, me parece que es algo muy importante en todo lo que es luego el seguimiento de los niños, porque un niño que no pudo expresar lo que él piensa en relación a su enfermedad es un niño que va a vivir probablemente con mucha dificultad todas las obligaciones que la enfermedad le impone, sin entenderlas a veces. Bueno, me voy a parar acá. ¿No hay preguntas? Qué desilusión. Preguntas sin respuesta, yo no digo nada. Una consulta, es eso de ponerle las 3 cartas, ¿a partir de qué edad podríamos hacer eso? Porque con niños muy chicos, muy pequeños. El chico tiene que poder hablar, tiene que poder comprender el juego. Pero yo juego con niños de 4 años, a partir de 4 años, 5 años. Y luego podemos jugar, porque yo hay chicos que ya son adultos. Y cuando me vienen a ver me preguntan, ¿vamos a jugar hoy al juego de las cartas? Y para los padres es muy interesante, porque los padres pueden jugar a esto con los chicos y proponerles, ¿qué querés? ¿A qué querés? ¿A qué querés jugar? ¿Tenés alguna pregunta? ¿Querés que te responda? ¿Querés que busquemos una respuesta? ¿Querés que hablemos con el médico cuando vayamos la próxima vez? O a veces los niños no quieren una respuesta. Yo creo que esto es muy importante, porque decir todo es tan nocivo como no decir. ¿Es claro esto? Así, es el niño que da la temperatura de lo que quiere saber
y cuándo lo quiere saber, porque hay algunos padres o algunos médicos a veces que dicen todo, y decir todo es nocivo también. Sí, vamos a aprovechar la doctora con respecto a noticias que uno tiene que conversar con los padres cuando están recibiendo la mala noticia, por ejemplo, en el caso de un AME1 de diagnóstico muy precoz, en que sabemos que tenemos que conversar de cosas serias, no hay mucho tiempo para ir esperando. ¿Cuál es la aproximación que tienen ustedes en su equipo, con su equipo? Ahora, nosotros con los años lo que nos dimos cuenta es que cuando los padres llegan es muy importante explicarles que va a haber diferentes momentos. Quiere decir, si usted no le dice a un padre que viene desde la provincia al hospital a ver al médico y que cree que el médico lo va a ver 10 minutos y que después se va a tener que ir, que el niño esté aquí presente o no, el padre o la madre van a hacer preguntas difíciles, a veces delante del niño. Ahora que si los padres saben que van a tener un momento solos con el médico, esto es realmente para los padres es muy importante, que van a tener un momento solos en los que van a poder decir y preguntar. Porque algo que es extremadamente traumático para el niño es ver, ayer lo hablábamos también, es ver la tristeza de los padres que él está causando. Ver a su mamá llorar o a su papá llorar delante del médico por él, esto es algo muy doloroso para el niño. Pero si los padres supieran que en realidad va a haber diferentes momentos y que en algún momento una enfermera va a venir y va a agarrar al niño y lo va a llevar a pesar y que ellos van a tener un momento solos, en ese momento el médico y los padres van a poder abordar temas delicados, pero el niño no puede estar ahí como si no estuviera ahí. Nosotros lo llamamos la transparencia psíquica del niño. Es cuando el niño está en carne y hueso y se habla de él como si no estuviera. La transparencia psíquica. Está dormido, anestesiado, parece que no existiera. Y él está ahí y escucha todo, entiende todo lo que está pasando, observa. Se puede hacer el distraído, pero él está ahí y entiende lo que está pasando. Y yo creo que nosotros, todos los profesionales, tenemos un rol educativo muy importante en relación a los padres. De un lado es dirigirse al niño, dirigirse a él, interrogarlo, preguntarle, dejarlo que él se exprima, no solo delante de los padres, pero también solos, lo hablábamos ayer con Susana, tener a partir de una cierta edad, porque un niño de 5 o 6 años no va a querer estar solo con los profesionales, pero a partir de los 8, de los 10 años, los niños pueden tener un momento solos con el médico para preguntar, cosas que no preguntarán delante de los padres, porque los niños protegen a los padres. Ellos también protegen a los padres. Entonces, se dan cuenta, los padres protegen a los niños protegen a los padres, y entonces la consultación puede transformarse en un lugar donde no hay un verdadero intercambio y queda todo un poco superficial. Se abordan problemas concretos, operacionales, la alimentación, el peso, la respiración, pero todo lo que trabaja internamente a un niño y a los padres no se puede abordar si no hay momentos separados, y ni hablar a la adolescencia. Nosotros hemos hecho hace 2 años una conferencia de consenso para
trabajar el pasaje en las enfermedades neuromusculares de las consultaciones de niños a las de adultos, porque hay en las consultaciones de niños personas que tienen 40 años y siguen en pediatría. Yo no sé cómo es aquí en Chile, pero en Francia ya no son niños. Es una manera de negar el hecho de que han crecido, como si estar enfermo y tener un handicap los reduce a un estatus de niños eternos. Ahora que ya son hombres, mujeres, necesitan estar rodeados de profesionales de adultos. Y ese momento lo trabajan los pediatras. Ese momento se trabaja con los pediatras, de llevar al niño en ese pasaje a la adolescencia y prepararse a ir a un servicio donde va a ser tratado como un adulto. Yo tenía ahora dos preguntas. Una es sobre, a veces el diagnóstico es vivido por el niño como un aislamiento, y quería saber lo que piensas. A mí me ha ocurrido a veces, a posteriori he sabido que algo que para mí era positivo, entre comillas, para una familia que esperaba un diagnóstico para poder tener otros hijos, hacer un diagnóstico prenatal, el resultado ha sido muy favorable, por ejemplo, en el sentido que era una mutación de novo, entonces los padres estaban muy contentos y entonces para ellos eso ha sido una cosa que les ha relajado mucho, que les ha metido en un proyecto y sin embargo eso ha sido vivido por el niño enfermo como el peor de los resultados, porque él ya se ha sentido como aislado en su problema. Y en cierto modo él estaba viviendo de esta culpabilidad, también él se sentía en cierto modo probablemente acompañado y era una culpabilidad compartida con esos padres. Y ahí quería saber qué. Yo creo que esta pregunta tuya es muy importante porque en realidad, el modo de transmisión genética, en el caso de AME recesiva, organiza la dinámica familiar y la redistribución de la culpabilidad, entre comillas. Quiere decir que no es lo mismo en la enfermedad de Duchenne, por ejemplo, cuando la mamá transmite la enfermedad al niño, que en la enfermedad recesiva donde cada uno de los padres puso algo para que esto se produzca. Y los chicos sienten como algo muy importante este sentimiento de compartir con los padres este mismo problema y que sea una mutación lo deja solo, miren, yo tuve un paciente hace muchos años que cuando descubrió que era una mutación, hizo un episodio delirante, agudo, sobre el tema del mutante. ¿Se dice así, mutante en español? Mutante. Quiere decir que el hecho de que sus padres no sean portadores lo dejó a él solo en lo que le estaba pasando. Pero estas son cosas, por suerte, que se pueden trabajar, pero es una manifestación de la parte del niño de su sentimiento de tristeza, de no poder compartir con sus padres este problema, sabiendo que la genética es una ocasión de compartir, porque el niño se siente menos solo cuando los padres participan a la transmisión. La otra pregunta sería el rol de los hermanos en tantas cosas, pero también en el diagnóstico. Yo tengo la impresión siempre que ayudan mucho a los padres a ver más normal al hermano enfermo, porque ellos no tienen ciertos condicionamientos. Y, me gustaría saber qué consejos dar cuando vienen acompañados de hermanos a la hora del diagnóstico, no sé, cómo manejar eso. Pero mira,
Si al niño se le dice poco, a los hermanos se les dice nada. Y los hermanos se construyen finalmente con lo que pueden, con lo que observan. Mañana les voy a mostrar justamente dibujos de hermanas y hermanos de niños con esta enfermedad, para que ustedes vean cómo los hermanos y las hermanas se construyen en una especie de sobreadaptación. Son, en general, perfectos. No tienen ningún problema. Se muestran buenos, aplicados, solidarios y tratan de reparar de alguna manera en los padres esta lastimadura narcisística que la enfermedad de su hermano o su hermana provocó. Pero el precio a pagar es muy alto para los hermanos y las hermanas. Nosotros pasamos años antes de darnos cuenta que los hermanos y las hermanas teníamos que verlos e invitarlos a venir para comprender lo que ellos estaban viviendo, porque en realidad dan una fachada. Mañana les voy a mostrar dibujos de niños por los que todo va bien, pero en el fondo hay un sentimiento también probable de culpabilidad. ¿Por qué? El niño enfermo se pregunta ¿por qué yo? Y el niño que es su hermano dice ¿por qué no yo? No sé cómo se dice en español. ¿Por qué no yo? Simplemente porque esto que estamos hablando me hace aparecer. Tengo, por ejemplo, una familia en la que había un niño que fue diagnosticado, y un día cuando vino con su hermana, era una forma menor, pero la hermana también tenía la enfermedad. Y es muy difícil todavía afrontar esa consulta con la hermana que tiene la misma enfermedad, muy leve, pero ella no puede aceptar esa enfermedad y no quiere seguir los tratamientos de ventilación que necesita para eso. Y, por ejemplo, ese tipo de cosas probablemente ella ha tenido ya una consulta cuando era muy pequeñita en la que los padres preguntaban si la otra niña podía tener la enfermedad, y algún médico dijo no la tiene, o no dijo eso, dijo no veo razón para pensar que tiene, pero para ella ya se quedó con su idea, y es imposible volver hacia atrás, de la misma manera que cuando vemos pacientes que han tenido un diagnóstico con un pronóstico X, es muy difícil volver hacia atrás de ciertas ideas que se han dado a la familia. Y, por ejemplo, en la atrofia espinal, en algunos lugares ha habido un pronóstico muy negativo de un paciente que luego evoluciona bien, y es muy difícil, ya se ha hecho el duelo, y eso, ¿cómo aconsejas trabajar? Es como el equivalente de una revisión de diagnóstico, alguien que se construyó en una idea, en una identidad, y que la evolución de la enfermedad, en el caso de ella, desmiente lo que se le dijo en algún momento. Habría que ver, habría que hablar con ella, escucharla, cómo ella vive esta vuelta sobre una verdad que se le dijo en algún momento y que no se confirma. Quizás se siente traicionada y ya no cree. No sé si fuiste vos la que le anunció, pero quizás no crea más en los médicos tampoco, porque en algún momento le dijeron vos, no problema. Yo creo que para acompañar a los chicos lo que hay que hacer, en suma, es escucharlos. No hay que hablarles. No hay que hablar a los niños, hay que escucharlos. Ellos saben lo que quieren saber, y si nosotros los escuchamos les podemos hablar. Pero hablar a un niño sin escucharlo antes es un error. Bueno, muchas gracias. Un aplauso por todo lo que aprendimos. A continuación dejamos a la doctora María Angélica Palomino. Ella es pediatra broncopulmonar.